Entonces, ¿qué sucede cuando la Biblia habla de la maldad de los hombres? Porque la Biblia habla así, expresamente lo dice, la maldad de los hombres. Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice ahí que antes de que esto pasara, antes de que esta unión se diera, ya existían gigantes y que también existieron gigantes después que esta unión se dio. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? La Biblia nos está diciendo cosas que están allí escritas para ser interpretadas de manera profunda, de manera más allá de la superficie. Si yo nada más interpreto y digo, bueno, es que habían hijos de Dios, dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, deteniéndonos allí, vamos a comprender que la Biblia nos está hablando claramente dentro de un contexto que si yo ignoro lo que está escrito de allí para atrás, entonces voy a tergiversar lo que ahora estoy leyendo y de aquí para adelante voy a tratarlo de acomodar de acuerdo a la interpretación errónea que ya hice. Entonces, es muy importante entender el contexto de este pasaje. Es importante de manera capital que podamos nosotros entender qué sucedió antes, por qué la Biblia está narrando esta historia de esta manera tan simple, tan directa, tan clara. ¿Por qué? Porque ya hay acontecimientos previos a esto que nos van enmarcando la idea y nos van mostrando la ruta a seguir para poder interpretar de forma correcta lo que aquí sucedió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían ya dos genealogías, habían ya dos dinastías, habían ya dos líneas genéticas para que el ser humano tomara una diferenciación la una de la otra. No olvidemos que la primer pareja que Dios crea son Adán y Eva, y que primero los crea de forma espiritual, en un solo espíritu. Adán y Eva están creados como espíritu en una sola creación espiritual, como Dios que contiene en sí las dos naturalezas. Dios contiene en sí mismo la naturaleza masculino y la naturaleza femenina, es decir, en Dios están esas dos fuerzas. Dios lo conceptuamos nosotros como hombre, como varón, como masculino, pero también como creador, como dador de vida, está en él esa parte femenina. Entonces, Dios es uno que contiene toda la energía, toda la creación, todo el concepto de la vida dentro de sí, y cuando crea al hombre, lo crea como él. Por eso dice la Biblia que lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, esa imagen y semejanza de Dios entendemos que fue en la naturaleza espiritual del hombre. El hombre fue creado como varón y hembra en su naturaleza espiritual, y posteriormente encontramos la creación física del hombre, y en esa creación física del hombre encontramos entonces que ya se separan. Hablando de la naturaleza física, se separan esas dos polaridades, masculino y aparte femenina, para que dentro del plan de Dios la unión del masculino con la femenina generen la unidad del espíritu. Entonces comprendemos que parte del plan divino era ese, que la atracción que hay entre un hombre y una mujer
generara la unidad. Es por eso que los opuestos se atraen y al atraerse generan la unidad perfecta, la unidad. Para que se dé la unidad, la idea más profunda de la unidad es que tiene que haber atracción. Yo no me puedo unir a algo que no me atrae. Yo no me puedo unir a una asociación que no me atrae en sus principios. Yo no me puedo unir a un grupo político en el que no me atraen sus principios. Yo no me puedo unir a una idea cuando esa idea no me atrae. Entonces, la unidad, previo a la unidad, tiene que generarse la atracción. Cuando alguien tiene algo que yo quiero, algo que me atrae, un concepto social, un concepto cultural, entonces yo me trato de unir a ese grupo. ¿Por qué? Porque estoy siendo atraído. Entonces, previo a la unidad está la atracción. Entonces, por eso el ser humano, físicamente hablando, masculino y femenino, se atraen porque en esa atracción generan la unidad. Y esto, ya lo hemos explicado en los episodios anteriores. Si quieres escuchar un poco más a fondo, entonces puedes remitirte a los primeros episodios de este podcast y ahí vas a encontrar esta información. Entonces, el hombre está en ese estado de unidad con la mujer, pero el hombre requiere, para poder mantener esa unidad dentro de un vínculo perfecto, requiere el hombre mantener cierto nivel de vida, cierto estándar dentro de su vida física, para poder el hombre realmente generar que esa atracción sea benéfica y no perjudicial. O sea, para que le haga bien al hombre esa unión, necesita el hombre entonces vivir en un estándar de vida que respete ciertas leyes de la naturaleza, y que estas leyes, al respetarlas, entonces el hombre alcanza esa unidad espiritual. Pero el hombre, Adán, no toma en cuenta esta parte y es atraído, y en esa atracción pues es la caída, se da la caída del hombre. Entonces, a partir de la caída sucede que el hombre, como ya lo decía, el hombre va a contener dentro de su genética la información desde el comienzo. Es decir, nosotros no podemos tener una genética distinta a la de Adán y Eva, porque antes de Adán y Eva no existieron otros. Quien venga a decir que antes de Adán y Eva hubieron otros, está mintiendo, está pervirtiendo las escrituras y está totalmente errado de la idea original. Antes de Adán y Eva no hubo otro grupo, ni otra pareja, ni otra persona. Es decir, Adán y Eva son los primeros dos, y de ellos dos tomamos nosotros nuestra información. Desde ellos hasta el día de hoy contienen nuestros genes, nuestra semilla, nuestra esencia humana, toda la información que se ha venido transmitiendo desde Adán y Eva. Y ese es el detalle, que cuando Adán y Eva procrean sus primeros dos hijos, Caín y Abel, Caín y Abel contienen ya dentro de sus genes esta deficiencia que tuvo Adán. Adán, al procrear sus primeros hijos, los procrea ya con la información de esta, vamos a llamarlo así, de esta debilidad, de esta tendencia a esta debilidad física en el cuerpo humano. Entonces, Caín y Abel van a nacer ya con esta información de esta debilidad de Adán ya dentro de su genética. Entonces van a batallar. ¿Por qué? Porque Adán perdió la batalla en ese concepto de fortaleza física. Perdió la batalla Adán. Entonces, ¿qué sucede? Que Caín y Abel nacen ya con esta información. Entonces, Caín y Abel, vamos a encontrar entonces que Caín y Abel representan la humanidad ya contaminada. Por eso dice la Biblia, el pecado entró por Adán. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Adán nos condenó a todos los seres humanos, hablando específicamente de los hombres, nos condenó a vivir en esa debilidad que él tuvo. Entonces, hoy tenemos que sobreponernos
pero nos cuesta mucho, precisamente nos cuesta mucho el podernos mantener en un estándar físico que eleve nuestra espiritualidad, porque ya venimos, diciéndolo de una forma muy coloquial, ya venimos deficientes de fábrica. Adán y Eva nos crean, o por decir así, nos engendran, nos procrean con esa deficiencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa deficiencia? Se manifiesta en el primer ser humano que se manifiesta esta debilidad humana es en Caín, porque Caín ya no logra retener su instinto animal, su instinto depredatorio, su instinto bestial, ya no lo logra frenar. ¿Por qué? Porque dentro de su genética va esa debilidad ya como un código de información. No se puede, no puedo porque mi padre no pudo y yo no puedo y seguramente mis hijos no podrán. Entonces, ¿qué sucede? Que la naturaleza física en el ser humano se arraiga. ¿Por qué? Porque la genética incluye la información del aspecto físico. Es decir, nuestros hijos van a tener rasgos nuestros porque la naturaleza física dentro del ADN contiene esa información de qué color es nuestra piel, cómo es la forma de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, pero no solamente de nosotros, sino de los abuelos, de los bisabuelos. Por eso encontramos nietos que se parecen al abuelo o nietos que sacan rasgos de algún otro tío. ¿Por qué? Porque la genética contiene información de todos esos aspectos y los va guardando dentro de lo que es el ADN. Entonces, Caín y Abel representan ya una humanidad caída, una humanidad que ha perdido ya su esencia, que ha perdido ya esa fortaleza que Adán tuvo antes de fallar en la misión que Dios le había encomendado. Entonces, Caín y Abel nacen, crecen, se desarrollan y llegan a un punto donde esa debilidad se hace manifiesta. ¿Cómo? Pues con el asesinato de Abel. Caín, por celos, decide matar a Abel. ¿Y por qué digo que por celos? Porque sucedió algo que la Biblia lo tiene escrito de manera implícita. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de ir finalizando esta parte del episodio. Es importante que nosotros comprendamos que la Biblia no se puede solamente leer de forma literal, porque hay niveles de profundidad, y esto lo he dicho de formas reiterativas a través de todos estos episodios, porque tenemos que entender eso. Porque luego hay gente que me preguntan y me dicen, óigame, ¿pero dónde dice eso? Entonces, cuando tú lees la Biblia y la lees desde un punto de vista exclusivamente literal, entonces no vas a poder explicarte muchas cosas que la Biblia te está tratando de decir y que te las está diciendo de forma implícita, pero también de forma oculta. ¿Por qué de forma oculta? Porque el plan de Dios es ese. El plan de Dios es que dentro de eso oculto surja en ti el deseo de conocer eso que está oculto. ¿Qué quiero decir? Como dicen los sabios, los cabalistas, la sabiduría no está en la respuesta, la sabiduría se encuentra en la pregunta. Cuando el hombre se hace preguntas y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? Es entonces cuando el hombre empieza a obtener la sabiduría, a recibir la sabiduría. Pero si el hombre lee, da por hecho y no se pregunta nada, entonces el hombre simple y sencillamente está actuando como un simple. Esa es la palabra que más se acomoda a la idea que quiero decir. Un simple, una persona a la que no le interesa esa información. Y no le interesa porque dentro de ese desinterés hacia esa información está oculto el desinterés verdadero a la vida espiritual. No me interesa lo que la Biblia dice, no me cuestiono lo que la Biblia dice, no me pregunto lo que la Biblia dice, porque simple y sencillamente no tengo interés en realmente conocer la verdad de lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es más fácil? Dar por hecho lo que otros dicen. ¿Qué es más simple, más sencillo?
pues repetir lo que otros dicen sin cuestionarme nada y solamente tomar y decir, bueno, esto es lo que todos dicen, entonces así ha de ser. Ahí no hay sabiduría, ahí hay una aceptación de algo que tú en lo personal estás demostrando con esa actitud precisamente que no te interesa. Y si no te interesa, pues Dios no necesita gente desinteresada en el mundo espiritual, no los necesita en esa dimensión espiritual. Es como decirlo de alguna manera, ¿para qué le puede servir a Dios a alguien en el mundo espiritual que nunca tuvo interés por el mundo espiritual? No le interesa a Dios que esa persona accese a esa dimensión porque nunca mostró interés. Por eso es importante que en nosotros haya ese verdadero deseo de conocer, de descubrir, de saber, que eso es parte. No olvidemos, por ejemplo, Eva en su naturaleza física tiene interés, y ese interés de conocer la lleva a esa parte donde para la mujer fue importante dar ese paso, porque de lo contrario Eva iba a estar siempre como segundo plano para Adán. Es decir, Adán y Eva estaban creados con una diferencia, había, vamos a decir así, mayor antigüedad en Adán, porque Adán fue creado primero y Eva era como secundaria, era como parte complementaria para Adán. Entonces Eva no está conforme en esa desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad entre el hombre y la mujer, hay quienes piensan que mujeres actuales de hace 100 años, de hace 50 años, fueron las grandes heroínas que vinieron a hablar de la igualdad, y lamento decepcionarlos, pero la primera ganadora de la igualdad entre el hombre y la mujer fue Eva. Eva acomodó la balanza para el hombre y la mujer en la misma justicia. Es decir, el hombre y la mujer pasaron, antes de caer en el pecado, Adán era superior. Después de la caída, el hombre y la mujer quedan en exacta condición. Entonces, por eso, cuando la Biblia dice, ¿qué hiciste?, le dicen a Adán, es que la mujer que me diste, se van con la mujer dice es que la serpiente. Entonces, Dios pone un conflicto entre la serpiente y la mujer, no entre la serpiente y Adán. ¿Por qué? Porque ahora será la mujer la que ha equilibrado ese aspecto. Entonces, hoy el hombre y la mujer se necesitan ambos para poder ambos juntos llegar a esa dimensión espiritual. Es algo bastante perfecto lo que Dios hace las cosas. Dentro del plan de Dios estaba ese. El plan era precisamente demostrarle al hombre que no por ser el primero sería mejor, y que Eva no por ser la segunda sería peor, sino que ambos estarían en una igualdad, y esa igualdad se manifestó después de la caída. Se da esa igualdad, y esa igualdad pues es la que hoy nos tiene a todos los seres humanos en una igualdad. Para Dios el hombre y la mujer son exactamente iguales, valen exactamente lo mismo, y cada uno en particular debe de esforzarse por conocer a Dios, por agradar a Dios, pero sobre todo por vivir en una conexión con el mundo espiritual.